Hola, TecnoShockers. Ya hace una semana, creo que 8 días, que se estrenó la película Black Adam, protagonizada y producida por Wayne The Rock Johnson, y las redes ya están llenas de críticas, sobre todo al principio de críticas de estos youtubers por excelencia, invitados por Warner a ver premiers y cosas de estas. Pero ahora que ya ha pasado una semana, pues voy a hacer igual que hice con la película Batman de Matt Reeves, y voy a hacer mi crítica reposada 7 días después. Entonces, TecnoShockers, hablemos de Black Adam. TecnoShockers, bienvenidos. Dale a like y suscríbete. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? A ver, es verdad que si hablamos de Black Adam, pues hace mucho tiempo, como 15 años, que se oía hablar y hablar de este proyecto. Es más, cuando yo empecé a oír hablar de Black Adam, no sabía quién era Black Adam, no sabía quién era Shazam, no tenía mucha idea de estos personajes. Y poco a poco me fui interesando, fui investigando por Shazam, fui investigando por el tema del Capitán Marvel, que Shazam era el Capitán Marvel original, la disputa que nos han contado mil y una veces sobre Shazam, Capitán Marvel, el nombre del personaje. Al final DC le compró a Fawcett Comics el personaje de Shazam, pero el nombre de Capitán Marvel lo compró la propia Marvel para inventarse un nuevo personaje, que hoy en día es la Capitana Marvel, pero esto ya es otra historia. Si nos centramos en la película de Wayne The Rock Johnson, Black Adam, pues es verdad que mucha gente dice que es algo así como un reinicio porque hemos eliminado de la ecuación a Walter Hamada, que era el que estaba en contra de que se usasen algunos personajes, estaba en contra de la vuelta de Superman, y aquí pues todo eso confluye de una manera muy positiva. Tenemos una cinta dirigida por el director catalán Jaume Collet Serra, que era el mismo que nos trajo, entre otras cintas, Jungle Cruise, también protagonizada por The Rock, o La Huérfana, que a mí La Huérfana es una película que me gustó especialmente. Bueno, pues la película de Collet Serra, protagonizada y producida por The Rock, funciona como un reinicio, pero también como una continuación, pero lo más importante es que se siente parte de un todo. Sí que goza de la idea de universo cinematográfico compartido, goza de la idea de un auténtico DCU. Y si a esto le sumamos, como he dicho antes, la salida de Hamada y la entrada de James Gunn, que ya había hecho un muy buen trabajo con su versión del Escuadrón Suicida, la segunda, la primera tiene cosas buenas, pero menos que la segunda, y sobre todo la serie de Peacemaker, pues yo creo que se da un empuje al DCU a partir de ahora muy importante. Entonces, si nos centramos en la película de Black Adam, digo que tiene ese sentimiento de unidad, ese sentimiento de pertenecer a algo más grande, y es que ya de entrada, cuando volvemos al presente, después del epílogo en el que se nos enseña ese Kahndaq 5000 años antes y esa especie de ejecución de aquel pobre anciano que había encontrado el mineral mágico, que por cierto es el Eternium, y la verdad es que así como lo presentan en la película tiene bastantes similitudes con el Vibranium de Wakanda, pero bueno, en esta película podríamos encontrar más paralelismos, el Eternium de Kahndaq con el Vibranium de Wakanda, o el Dr. Fate con el Doctor Strange, pero de esto hablaremos luego. Entonces, después de esta primera escena prólogo, en donde nos enseñan el tema del Eternium y que Kahndaq ha sido esclavizado, pues vemos cómo
ejecutan a un anciano que había encontrado Eternium y hay un niño que se quiere rebelar contra todo y es el que los dioses eligen para darle los poderes de Shazam, igual que pasaba en la película del Capitán Marvel, actualmente conocido como Shazam. Pero si nos vamos a los orígenes del personaje, Black Adam era el Capitán Marvel original que había sido corrompido por el poder y se había convertido en algo negativo. Si no voy mal, y si yo me estoy equivocando, alguien que me lo deje en comentarios, este origen que le dan a Black Adam en la película sería basado en el segundo origen, el origen más contemporáneo, si no voy mal, en los New 52, que es toda esta historia de Kahndaq, ¿no? Entonces, cuando lo van a ejecutar, grita, le dan los poderes, Shazam, y aparece Black Adam. 5.000 años después, vemos como una arqueóloga investigando libera a Black Adam de su tumba, que poco a poco vamos sabiendo que no era una tumba, que era un destierro. Sabemos que él no era el campeón de Kahndaq original, sino que era su hijo, que su hijo era aquel que le habían dado los poderes los sabios, pero que el hijo le transfiere los poderes al padre para salvarle la vida. Y acto seguido, parecido un poco, también me recordó al motorista fantasma, ¿no? Que cuando Johnny Blaze salva al padre del cáncer, luego él muere por un accidente de tráfico. Entonces aquí el hijo salva al padre y luego el hijo muere por el disparo de una flecha. Bueno, pues que por cierto, investigando, aquí le dan cierta humanidad, ¿no?, a Black Adam, porque en los cómics este origen no es exactamente así. Este origen es un sobrino de Ted Adam, después Black Adam, que recibe los poderes del mago Shazam y lo asesina para robárselos. Aquí no asesina a nadie en este sentido, sino que se lo da para que sobreviva. Bueno, entonces esto lo sabremos después. Tenemos a Black Adam, que pulula libre después de que lo hayan liberado en esta expedición arqueológica, y el niño, que es el hijo de la arqueóloga, es un fanático de los cómics, y vemos como él lleva en su mochila cómics de Joby, de Wonder Woman, de Cyborg. En su habitación hay figuras de Superman, hay un póster de Superman, hay un póster de The Flash, y sobre todo me fijé que había un póster del Aquaman de Jason Momoa, y que él habla de los héroes del mundo. Por tanto, sí hay héroes en esta continuidad y sí que se siente parte de este DCU. Bueno, entonces tenemos a Black Adam, que está desatado por el mundo después de haber sido liberado 5.000 años después, y aparece el primer grupo de superhéroes de DC, que mucha gente piensa que es la Justice League y no, es la JSA, la Justice American Society, que aquí está representada por 4 héroes, que son, por un lado, Hawkman, que es un poco el líder. Después está el Dr. Fate, que por cierto, interpretado por Pierce Brosnan, el James Bond de los 90 y los primeros 2000, el que me coge más cerca de mi generación. Y luego tendríamos, son los dos pesos pesados, por decirlo de alguna manera, y luego tendríamos a 2 héroes que nos los presentan como novatillos, ¿no? Por un lado tenemos a Cyclone, que sería un poco una especie de la Tormenta de los X-Men, pero en DC, controla el tiempo a su antojo. Y luego tendríamos a Atom Smasher, que sería una especie de Ant-Man, ¿no? Porque altera su tamaño a voluntad. Por cierto, lleva un atuendo que, más que parecer un Ant-Man de DC, parece Deadpool de DC, pero con colorines psicodélicos, y que tiene unos poderes parecidos a Ant-Man. Bueno, pues estos 4 héroes nos los presentan como la JSA, que son los encargados de meter en cintura a este Black Adam que está desatado. Pero Black Adam es un poquito como Peacemaker, ¿no? Que dice, me da igual la cantidad de hombres, mujeres y niños que tenga que matar para conseguir la paz. Es decir, para Black Adam, y de ahí el tema del antihéroe en esta lectura del personaje de DC, que lo que hace es que el fin justifica los medios. Entonces hay una organización criminal que tiene secuestrado a
Kanda, que es Intergang, que tiene que ver con el último rey que había forjado la corona con los poderes que eran, bueno, eran del inframundo, ¿no? Diríamos, de los dioses del inframundo, y esta corona también estaba sepultada ahí donde estaba Black Adam, y es la que los malos de Intergang, presentados por un personaje que parece ser aliado y después, como siempre pasa, es un villano, y al final no van a ir en contra de Black Adam, aunque Hawkman no se pone muy de acuerdo con él, pero Black Adam se va a unir a la JSA para combatir a un enemigo mayor, que es el Diablo de turno. Pero al fin y al cabo no era más que una excusa para poder presentarnos la historia de Black Adam, la JSA y la integración en el DCU. El malvado, el Diablo este, es un enemigo bastante de segunda división. La película en sí tiene buenos efectos especiales, sobre todo me han gustado las transiciones a cámara lenta de cuando Black Adam está luchando. The Rock me ha gustado porque yo creo que interpreta, que no hace de The Rock haciendo de The Rock, que decir, yo qué sé, The Rock en Jungle Cruise o en las películas de Jumanji, pues es el mismo personaje. Aquí no, yo creo que aquí sí está haciendo de Black Adam. Pierce Brosnan como el Dr. Fate me ha gustado, y también tiene su gracia Noah Centineo como Atom Smasher, pero el conjunto de la película está muy bien. Al final tenemos una baja, que es la del Dr. Fate, que es una lástima. A mí las películas de Doctor Strange individuales me han gustado mucho siempre. Me hubiera gustado ver una película en DC individual del Dr. Fate. A lo mejor, no sé, pueden darle el casco a otro o pueden revivir a Pierce Brosnan. En las películas de cómic ya sabemos que puede pasar cualquier cosa. Entonces, al final, la JSA consigue su cometido, recuperan la corona, queda en Kanda, queda a buen recaudo, ellos se van, y Black Adam, que había estado en una prisión de estado, de las que controlaba Amanda Waller, pues al final no tiene que volver a estas prisiones, porque Amanda Waller, que aparece en un cameo, le da permiso para que se quede en Kahndaq, que Kahndaq sea su prisión. Y ahí pasaríamos a la escena post-créditos, que ya ha sido reventada desde antes del estreno, pero que, aunque haya sido reventada la escena post-créditos, no deja de ser una buena noticia. Y es que en la escena post-créditos aparece el Superman de Henry Cavill, dando por seguro, además Henry Cavill lo ha dicho, que Superman vuelve al DCU. Entonces, es que este DCU tiene mucho futuro. Un DCU, como he dicho antes, con La Roca, Wayne The Rock Johnson, con James Gunn, con el Escuadrón Suicida de James Gunn y con Superman de Henry Cavill, pues tiene muchísimo potencial. Por cierto, no lo he dicho antes, hablando de James Gunn y de su Escuadrón Suicida, hay un cameo de Emilia Harcourt, el personaje que salía en el Escuadrón Suicida y uno de los protagonistas de Peacemaker, en el momento en que se llevan a Ted Adam, que dijo la palabra Shazam y se medio entregó a la justicia. Entonces, la persona encargada de ir a detenerlo es Emilia Harcourt, que era como he dicho antes, aparece en Escuadrón Suicida, es protagonista de Peacemaker y además es la esposa de James Gunn. Por tanto, yo creo que la película, aunque ha sido destrozada por Rotten Tomatoes como tomate poco fresco, al público le ha gustado, igual que a mí, creo, porque al público sí le gusta, sí está teniendo buena recaudación, y esto pues es bueno para todos, para la gente que nos gustan las películas de héroes, para DC y también para Marvel, por ser una sana competencia, y a ver los próximos pasos que da el universo DC después de esta más que aceptable Black Adam. Yo sí la recomiendo, y si le pongo nota, que a ver, últimamente ponemos nota a las series y a las películas, pues tampoco nos vengamos arriba, un 8 o un 9, pero tampoco es tomate podrido o poco fresco. Pongámosle un 7, que es una película notable y que creo que puede hacer las delicias de todo el mundo, de la gente que le guste The Rock, a la gente que le guste DC, a la gente que le gusten las películas de superhéroes, y a la gente que, aunque sea por
20 segundos vuelva a ver al Superman de Henry Cavill en pantalla con la música de John Williams, perdón, acentuando ese regreso que es muy épico. Y por mi parte, nada más. Solamente recordaros lo que siempre nos dice el amigo Jim Carrey. Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y yo os emplazo a vernos en el próximo vídeo.